Buen día para todos. En esta presentación vamos a realizar un recorrido en la evolución de la comunicación y los cambios que le exige a la educación. Iniciamos esta reflexión abordando lo que denominamos la ilusión tecnológica. A menudo creemos que la digitalización del aula se resume en tener dispositivos e hiperconectividad. Sin embargo, existe una brecha crítica entre la presencia de la tecnología y la práctica pedagógica real. El problema no es la falta de herramientas, sino el uso de metodologías análogas para impartir contenidos digitales. Debemos trascender lo instrumental para alcanzar una verdadera construcción social del conocimiento. Para entender dónde estamos, debemos mirar la evolución de la comunicación, desde la fijación del pensamiento en piedra e imprenta, pasando por la era analógica de los medios masivos, hasta llegar al pensamiento electrónico. Hoy nos encontramos en un punto de inflexión histórico, la era de la inteligencia artificial y los flujos agénticos, donde la velocidad del intercambio de información ya no es lineal, sino exponencial y mucho más compleja. Este avance marca el fin de la comunicación unidireccional de los medios masivos tradicionales. Hemos pasado de audiencias pasivas a una comunicación socializada a través de redes sociodigitales. En este nuevo ecosistema, los mensajes no solo se reciben, se dividen, se comentan y se reconstruyen colectivamente. Esta acción comunicativa desdibuja las fronteras entre el autor y el receptor, convirtiéndonos a todos en nodos activos de una red. Buenas noches, profe. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Voy a hacer la exposición de la diapositiva número 6. Entonces, acá, pues, en un entorno digital, el conocimiento no se recibe, se construye. En este proceso implica una interacción, una reinterpretación crítica y una convergencia entre lo digital y lo analógico. Cada persona resignifica la información desde su contexto, convirtiendo la comunicación en una acción social permanente. Para este caso, pues voy a colocar un tema en contexto en una institución educativa. La fusión digital analógica es cuando el trabajo en una huerta escolar se registra en una ficha digital, permitiendo una interacción entre lo tradicional y lo científico. A esta convergencia técnica se facilita la resignificación contextual. Entonces, es así como el ciclo de construcciones de significados se complementa cuando la tecnología no reemplaza lo real, sino que la tecnología viene a ser como a darle sentido y a ser un apoyo para la práctica educativa. Para la siguiente diapositiva, pues debemos tener en cuenta que vamos a tomar el ejemplo de la huerta escolar. La conectividad, el medio, pues en el caso del contexto de la huerta escolar en un sector rural, pues el medio viene a ser el celular y la red. En este caso, pues en la sede no contamos con el servicio de internet, entonces pues mi celular es el que se utiliza para trabajar con los niños. Se trabajan pues fotos, videos, WhatsApp, todas estas actividades se desarrollarán con los niños, se registrarán. Esto nos permite interactuar pues con otras culturas, en este caso pues se va a hablar de la siembra de la papa o del maíz, para que un colegio del sector urbano conozca las técnicas de siembra de este municipio. Las consideraciones dicen que pues debemos cuidar lo que vamos a publicar, que sea real al contexto donde nos encontramos. El fin de la interculturalidad pues sería el intercambio de saberes de las culturas, ¿no? Entonces, en este caso, de lo rural y de lo urbano. Y por último, pues la tecnología se vuelve un puente de saberes
entre diferentes sectores o entre diferentes culturas. Es un intercambio de saberes y también pues el respeto hacia las diferencias. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Carlos Alba. En este espacio les voy a hablar sobre la atención en el aula, la promesa versus la realidad de las TIC. Pues resulta necesario reflexionar sobre la tensión existente entre la promesa de las TIC y su aplicación real en el aula. Aunque estas tecnologías representan como herramientas capaces de democratizar el conocimiento, fomentar la colaboración global y dar voz al sector históricamente excluidos. En realidad, la desigualdad que impone el país frente a estas realidades de las TIC es drásticamente contundente. Podemos mirar una Bogotá que va evolucionando más frente al conocimiento, a la realidad del estudiante, a cómo ellos toman estas TIC, estas nuevas tecnologías y las van implementando en ellos mismos y buscan subdesarrollarse en un poco más, ser más conscientes frente a ese aprendizaje. Entonces, pues el otro tema es más allá de un clic, la verdadera alfabetización. Frente a este panorama se hace impredecible avanzar hacia una alfabetización digital que trascienda el uso instrumental de la tecnología y responda a las exigencias de la sociedad contemporánea. No se trata únicamente de formar usuarios capaces de manejar herramientas digitales, sino de desarrollar sujetos críticos que comprendan, cuestionen y transformen la información que consumen, que analicen, que creen, que participen y que sean activos en el entorno digital. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Correos García y voy a compartir con ustedes la explicación de las diapositivas 9, 10 y 11. Cambio de paradigma, competencias sociodigitales e inteligencia artificial. Cuando hablamos de cambio de paradigma, hablamos de el rol del docente con respecto al estudiante. Cuando el docente deja de ser una figura tradicional del transmisor para convertirse en un mediador. Y el estudiante, por su parte, deja de ser un sujeto pasivo y se transforma en un prosumidor, una persona siendo digitalmente creativa, crítica y participativa, construyendo su propio aprendizaje en un entorno digital. Igualmente, cuando hacemos una comparación del paradigma tradicional y el paradigma sociodigital, vemos que el rol del estudiante pasa a ser de un receptor pasivo de contenidos e igualmente a pasar un prosumidor crítico y muy participante en el entorno digital. El rol del docente pasa a ser centro y dueño del saber en un rol de paradigma tradicional, a ser un facilitador, arquitecto de red de aprendizaje. El uso tecnológico en la parte del paradigma tradicional pasa a ser instrumental, a ser un epistemológico de la construcción social. En la diapositiva 10 hablamos de las competencias sociodigitales. En este proceso tenemos 4 competencias. La interpretación para darle sentido, curar contenidos filtrando lo relevante, participar en integrarse en redes y por último actuar con ética en entornos digitales. En esta diapositiva de la arquitectura de las competencias sociodigitales tenemos que tener en cuenta que van entrelazadas con estas 4 competencias. La interpretación, donde va la capacidad de decodificar y producir mensajes a través de diversos lenguajes convergentes. La curación, que es la habilidad analítica para navegar volúmenes masivos de información. La participación, que son las competencias para integrarse activamente en redes. Y la ética, la capacidad de adaptación a entornos digitales fluctuantes, actuando siempre con profunda responsabilidad ética. En la diapositiva 11 hablamos de la inteligencia artificial. Hoy en día es el boom o el plus que nosotros trabajamos para captar y transformar la información. En esta llegamos a una nueva frontera donde la inteligencia artificial introduce los llamados flujos de trabajo agénticos, donde los sistemas se automatizan procesos completos y donde se comprende que estas tecnologías ya no es una opción, sino una exigencia del contexto actual. Las IAs trascienden la asistencia puntual para gestionar flujos de trabajo completos. Su dominio y comprensión crítica
dejan de ser opcionales para convertirse en una exigencia laboral ineludible. Muchísimas gracias, muy amables. Bien, para finalizar, presentamos la síntesis de este modelo, el nuevo ecosistema educativo, como una red interconectada centrada en el aprendizaje permanente. Integra comunicación socializada, pensamiento crítico, gestión de información, apoyado por la inteligencia artificial y guiado por principios éticos. En este escenario, el docente no desaparece, evoluciona hacia un arquitecto de experiencias de aprendizaje. Dejamos atrás la figura del simple transmisor de contenidos análogos para convertirse en el arquitecto ético de la red. Su función ahora es guiar, orientar y asegurar que la tecnología forme estudiantes críticos, autónomos y capaces de transformar su realidad.